¿Sí? Ahí. Viene y era gobernado por Dios, pero tenía el hombre una independencia. Podía decidir sobre su vida como él quisiera. Dios le había dado el libre albedrío, el famoso libre albedrío. Pero cuán difícil es para nosotros valorar la presencia de Dios. Hermanos, usted y yo no hemos llegado al conocimiento aún pleno que es contar con la presencia de Dios en nuestras vidas. Y Adán y Eva, como lo hacemos en nuestro tiempo, no valoramos la presencia de Dios en nuestras vidas. Hermana, ¿por qué lo dice? Bueno, vamos a ver esta historia. Yo se las cuento. David era de las personas que siempre, si usted estudia a David, verá que David era un poquito, pues, normal, como todo ser humano, cometía errores, ¿verdad? Se equivocaba, pues, hacía las cosas que nosotros hacemos. Pero David tenía algo peculiar. David anhelaba siempre la presencia de Dios. Siempre. Ahora, la presencia de Dios, como Dios saca al ser humano del Edén, que venidero, al ser humano del Edén, la presencia de Dios, como el hombre era pecador, no puede tocar, no puede estar delante de Dios, estaba en un arca. Y fueron llevados y fueron constituidos entre las tribus de Israel administradores de la tribu de Leví. Ellos administraban el arca del pacto. Y vemos en esta historia que David llevaba el arca hacia Jerusalén, hacia su casa, hacia su reino. Pero pasa algo en el camino, hermano. ¿Cuántas cosas pasan en el camino cuando vamos hacia Dios? Hermano, ¿quién quiere distraerlo a usted en el camino para llevar la presencia de Dios? ¿Quién? El enemigo. Siempre, hermano. No baje la guardia, hermano. Porque aquí David bajó la guardia. Llevaba con todo la guía, había panderos, había danza, cantaba alegre. Mire, las danzas judías son bien ágiles. Olvídese, bailan, brincan y es un júbilo total lo que ellos sienten. Ay, hermano, nosotros ponemos a cantar y terminamos muertos. Pero ¿por qué ellos danzan de esa manera? Porque estaban gozosos, porque la presencia de Dios iba con ellos. Pero pasa algo en el camino. ¿Culpa del hombre o culpa de quién? Dice que habían puesto en un carruaje el arca del pacto. Ningún hombre se podía acercar si no era autorizado por Dios. Fíjense cómo la presencia de Dios era más difícil en aquel tiempo. Estar en la presencia de Dios. Y dice que los bueyes, digamos, se tropezaron en una piedra. Estoy diciendo, no dice la Biblia, la hermana no digo, no, yo estoy imaginándomelo, que los bueyes tropezaron en alguna roca o se deslizaron y el arca se iba a caer y un hombre común y corriente toma el arca queriéndola cuidar, queriendo que no se cayese. ¿Y qué le pasa? Muere. Usted puede ver el carácter de Dios ahí. El carácter de Dios, hermanos, es un sí y un no. Es, ¿puedes hacer esto o no puedes hacer esto? Así es Dios. Pero la presencia de Dios hizo que este hombre muriera. Qué difícil era, ¿verdad? En aquel tiempo. Y David se entristece por la muerte de aquel hombre, pero no ve el valor. No ve el valor que muchos tenemos que tenerle a Dios,
Y créame lo que cuando yo le digo a usted que Dios respalda su palabra, dice que en aquel tiempo vendrán muchos diciendo: Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos esto. Sí, porque Él respalda su palabra. Usted puede orar, pero tiene que tener una relación íntima. La presencia de Dios tiene que estar en su vida. Muchos van a venir diciendo: hicimos esto, porque en tu nombre. Sí, porque Dios respalda su palabra. Dios no va a dejar que su palabra sea burlada. Por eso digo esa palabra, hermano. Cuando nosotros vamos y predicamos, llevamos las buenas nuevas de nuestro Dios, y Él respalda su palabra, hermano. Y nos da un honor a nosotros, un privilegio a nosotros. ¿De qué? De abrir su Biblia, su palabra, y exponerla a ustedes. Por eso lo digo, hermano. Por eso digo que Dios siempre respalda su palabra. Y entonces esta historia, David pues se pone triste, se enoja. ¿Cómo Dios, un Dios de amor, puede hacer esto con un hombre? Había un reglamento, había una ley que no podía acercarse a hombre pecador a la presencia de Dios. Y Dios, como les digo, es un sí y un no. Y este hombre cae y lo llevan a donde Obed-Edom. ¿Quién es Obed-Edom? Este hombre era de los levitas. Dios había autorizado a los levitas ministrar su templo. Este hombre fue bendecido. Hermano, ¿cuánto valor tiene la presencia de Dios en la casa? ¿Qué pasa en la casa de Obed-Edom en 3 meses? Vea el último versículo del 11 que leímos. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-Edom, Geteo, 3 meses. ¿Y qué dice? Y bendijo Jehová a Obed-Edom y toda su casa. Hermano, era en ese tiempo, solo se podía acercar el que estaba autorizado para administrar. No era fácil, ¿no? Pero estos hombres anhelaban la presencia de Dios. La anhelaban con todo su corazón, porque había una bendición, y David se había dado cuenta que había algo especial en Dios. Había descuidado porque Dios no le había hecho un milagro. Ese hombre no lo había hecho por hecho, lo había hecho por querer hacer algo bueno. Hermano, muchas veces hay cosas que parecen buenas, pero que son malas. Así dice. Entonces hay que examinarlo. Hay que escudriñar si aquello que estamos haciendo es bueno para la honra y gloria de Dios o es malo. Porque es importantísimo para nuestra relación íntima con Dios. Entonces, David la pasa dejando a otro lugar. Lo que nosotros rechazamos, hermano, otro lo quiere. Lo que nosotros rechazamos, otro lo anhela. Hermanos, no rechacemos la presencia de Dios en nuestras casas. No lo rechacemos. No permitamos que la bendición, y entonces comenzó cuando Dios le está tocando. 4:17. Mateo 4:17. Esa palabrita es cuando Dios le está hablando a usted y hay algo en su corazón que Dios lo sabe y usted lo sabe y yo lo sé que está mal. Cuando usted escucha una predicación que lo molesta, que dice: bueno, ¿y por qué me lo dicen? ¿Y por qué aquí? ¿Por qué allá? ¿Quién le fue a contar? ¿Quién le dijo? No, fueron los ojos de Dios que nos están viendo. Entonces Él dice la primera cosa para poder tener la presencia de Dios sin que tú y yo muramos: arrepiéntete. Arrepiéntete. Y esa de las cosas, hermano, que hoy como que no la estamos viendo muy en serio. Y estamos tomando las cosas de Dios muy a la ligera. Y la presencia de Dios no está en nosotros. Arrepiéntete.
Es tan fácil arrepentirse, hermano. Y Dios dice, arrepentidos. Mire qué precioso lo que dice después. Porque el reino de los cielos se ha acercado. Mi presencia. ¿Qué le pasó a aquel hombre? Quiso tocar el arca y muere. Pero ahora Dios nos invita a hacer algo. Arrepiéntete y mi presencia estará contigo. Mi presencia entrará en tu corazón. ¿Saben lo que estamos pasando hoy en día, hermano? Que estamos blasfemando contra el Espíritu Santo, diciéndole que el poder de Él no es eficaz para cambiar a los hombres. Y sí es eficaz. Cuando la presencia de Dios está en tu vida, todo cambia. Y muchos la niegan, y eso es una blasfemia contra el Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo el que entra en tu corazón y el que hace la obra, no tú ni yo. Ninguno de nosotros, hermano. Porque si fuese de nosotros o de nuestra parte, aquel hombre no hubiese muerto, pero murió, porque el Espíritu de Dios no estaba en él. Hermanos, la presencia de Dios está en su vida y en la mía si nos hemos arrepentido de nuestros pecados. Porque el reino de Dios no está así a su alrededor, está dentro de usted si lo ha creído. Yo pensé que me iban a decir gloria a Dios, amén, aleluya. ¿Sabe por qué, hermano? Tener la presencia de Dios está garantizado para su casa. Si la presencia de Dios no está en su casa, hermano, estamos, perdón la expresión, fritos. Estamos destruidos sin la presencia de Dios. Viene todo tipo de cosas, estamos a la merced de cualquier cosa que nos pase, hermano. Nos va a pasar una cosa, nos va a pasar otra. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios no ha permanecido en nosotros. Si tenemos que ir a Dios, dice, venid y estemos a cuenta, dice el Señor. Hermanos, hay cosas que nosotros tenemos que ver para estar a cuenta con Dios. Él nos da la oportunidad, la presencia de Dios está tan a la mano, hermano. Mire, vayamos al capítulo 5. El capítulo 5 de Mateo habla de las bienaventuranzas. Y es doblemente bendecido, dice aquí. De Mateo capítulo 5. Habla de las bienaventuranzas, de gente necesitada. Pero mire la primera necesidad que Dios va a suplir en su vida. Dice en el 3. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos, ¿qué? Es el reino de Dios. Hermanos, hoy en día nos estamos equivocando, porque no queremos la presencia de Dios. Queremos las cosas de Dios, pero no su presencia. Porque la presencia de Dios nos revela el pecado para cambiar los enemigos. Pero las cosas de Dios las necesitamos. Y Él lo sabe. Y lo primero que te dice, bienaventurado tú, pecador, que necesitas a Dios y que lo has aceptado. Que eres un ser humano que está a la merced de ir al infierno. ¿Cuánto valoramos esta presencia de Dios? Hermano, cuando usted lee esto, cuando usted dice, Señor, gracias, porque antes era tan difícil mantenerse en tu presencia. El hombre tenía que luchar contra sí mismo, no contra los demás, hermano, contra uno mismo tenía que luchar para poder encontrar esa bendición. Pero ahora no, hermano. Qué bello es el Señor, que nos da la oportunidad de venir, sentarnos y estar en su presencia, de ir en el camino y estar en su presencia, de llegar al lugar donde tenemos que ir y estar en su presencia, de venir, de despertar
Te necesito, Señor. No puedo sola, Señor. Yo no puedo de tu vida. Hermano, vas a llorar, voy a llorar, me va a doler, pero pasará. Pero algunos aún seguirán ahí. Pero nosotros nos va a doler, vamos a llorar, pero pasará. Porque nuestro Dios, la presencia de Él está con nosotros. Vea la segunda cosa que tú tienes. Tienes que valorar la presencia de Dios. La segunda cosa dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. ¿Sabes? Te dice todo lo que tienes en tu interior y no lo que tienes en tu exterior. Hay que entender a Dios. Cuán importante es lo que está dentro más que lo que está fuera. Porque lo que está afuera es temporal, pero lo que está dentro es eterno. No quiere decir que Dios te va a descuidar, no, hermano. Si tienes la presencia de Dios, vaya a Lucas, capítulo 12. Voy un poquito más rápido, pero Lucas, capítulo 12, después cómo hace el 12, 22. Habla del afán. Dijo luego a sus discípulos, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que comeréis, ni por el cuerpo que vestiréis. La vida es más que la comida, y el cuerpo que el vestido. ¿Qué tienes que valorar? La presencia de Dios en tu vida. Tienes que darle un valor extraordinario. Por eso te dice Dios, el que no niegue padre, hermanos, hijos, y no me siga, no es digno de mí. Porque Él sabe que tú como padre vas a cuidar de tus hijos. Él toma esa responsabilidad. Él te lo tiene. Pero usted tienes que valorar la presencia de Dios en tu vida. No la descuides. Porque estás a la merced de cualquier cosa, un tsunami, un terremoto, estás a la merced. Y va a venir el enemigo y va a entrar por esa puerta y te va a hacer destrozos y te va a destruir. No descuides la presencia de Dios en tu vida. Pero si a mí no me ha hecho nada Dios, ¿te acuerdas? No lo estoy comparando, hermano, con un animal. Estoy haciendo una, ¿cómo le diría yo? Una metáfora, así se llama, una comparación, pero no quiero decirles a ustedes animales. No. Pero Dios está diciéndonos, cuide de mi presencia. Es tan fácil, hermano, pero tan difícil cuando no creemos que es fácil. Es que no, una oración me acercar a Dios. Así lo dice Él. Él es el Señor, Él es el amo nuestro. Y Él pone las condiciones del juego, no somos nosotros. Entonces Él nos dice, ¿cómo? El que cree, más el que no cree. Vamos a hablar del milenio y de la resurrección, de los que van a resucitar, en la primera y en la segunda. Hermano, la primera. En la segunda no hay esperanzas. Entonces, hermano, dice, no os afanéis. Estoy enfermo. Estamos enfermos, porque la paga del pecado, ¿qué es? Ahí está. Y vamos muriendo. La vida se va como el viento, se va como se va la hierba. Así es. ¿No estamos? Bien. Pero Dios dice, no se afanen, tranquilos. Espérense, que cuando tienen mi presencia, lo tienen todo. 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 Todo está
el hermano se va temprano por la lluvia. Entonces, hermano, no descuidemos la presencia de Dios. Nosotros podemos tener personas amadas, queridas, pero todos nos vamos a ir, todos. Los padres dejarán a sus hijos, los hijos dejarán a sus padres, todos nos vamos a ir. Anhela siempre la presencia de Dios en tu vida. Todos nos vamos a ir, todos. Entonces, si tú pones toda tu esperanza a una persona, te vas a desilusionar y vas a estar a merced del enemigo y te va a empezar a arrastrar. Mire, créanme lo que un pastor dijo, y yo creo en eso. Me gustaría ayudarles a aquellas personas que realmente han sido lastimadas, pero realmente han sido lastimadas, porque son personas vulnerables al enemigo. Son presas fáciles. ¿Y cómo vamos a combatir? Cuando tú le pongas primero la importancia a la presencia de Dios. Ama a tu gente, valora a tus gentes, ámalas, pero nunca más que a Dios, nunca, nunca. Porque es Dios y su presencia suple todas tus necesidades. Yo tenía una amiga, tengo una amiga, que sus padres, su hermano, sus padres se fueron para Estados Unidos y ella vivió sola. Vivió sola. Pasó terremotos sola, llegaba a su casa sola. No tenía con quién hablar. Joven, pero siempre buscó la presencia de Dios y se pudo sostener y no cometió error. Se casó, tiene su hijo y gloria al Señor, tiene su ministerio. ¿Por qué? Porque valoró la presencia de Dios en su vida. Hermano, no lo digo de mala fe ni de mala manera, lo digo porque Dios nos dice: primero yo, segundo yo, tercero yo. ¿Por qué? Porque Él va a suplir tu necesidad, va a suplir mi necesidad. Cuando tú estás solo, ¿quién está contigo? Dios. Tú puedes mandar mensajes, tú puedes hablar, pero quien va a estar contigo siempre, y Él lo ha dicho, yo nunca te dejaré. Ha sido Dios. Me dolió mucho escuchar lo que dice de una mamá. Quizás ella nunca pensó que le hubiese pasado a su criatura esto. Dejó a su niño y los perros la comieron, se comieron un miembro de su cuerpo y se murió la niña. Puede pasar. Y por eso Dios te dice: bienaventurados los que lloran. Yo no veo que son ¿vas a llorar? La Biblia dice que vas a llorar. Voy a llorar. La Biblia dice que voy a llorar. Pero la presencia de Dios en mi vida me va a hacer que ese lapso de lágrimas, ese lapso de tiempo de sufrimiento sea leve. Sea leve. Pero si la presencia de Dios está en mi vida. Volvamos a segunda de Samuel. Ahora leamos del 12 al 15. Ya casi terminamos. Del 12 al 15. Segunda de Samuel, del 12, 6, del 12 al 15. ¿Alguien lo tiene? Amén. Amén. Léame, hermano, por favor. Fue dado aviso al rey David diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed-Edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Amén. Entonces David fue y llevó con alegría el arca. Amén. El arca de Dios a la casa de Obed-Edom, a la ciudad de David. Y cuando los que llevaban el
dado 6 pasos, él sacrificó un buey y un carnero engordado. Y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová, y estaba David vestido con un efod de lino. Así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. Amén. ¿Qué dice? David vuelve porque escuchó que había bendecido la casa de Obed. Así mucha gente. Si tú no te apartas de la presencia de Dios, muchas personas oirán, y aquel vos, de veras, le pasó esto, no te creo. Si ese ni dónde caerse muerto tiene, pero Dios lo ha bendecido. Si aquel bolito no merecía ser, pero buscó la presencia de Dios y lo transformó. ¡Ay, aquí! Y van a decir muchas cosas. Y van a haber personas que van a hablar de ti como aquí. Aquí, cuando David estaba danzando y estaba dándole gloria al Señor, hubo alguien que la criticó, que lo criticó. ¿Sabes? El arma más común del enemigo es meterte miedo. Al único que tú le tienes que tener temor es a Dios, al único. Y cuando digo temor, estoy hablando del respeto de la autoridad de Dios. Eso es lo que tú tienes que hacer. Pero Él no nos ha dado espíritu de cobardía. El espíritu de cobardía viene del enemigo. Pero tú estás revestido con el Espíritu Santo. Y Él es el que te da la fuerza para seguir. ¿Por qué? Porque no es en tu fuerza ni en la mía, es en la de Dios. Es en la de Dios. Y tú y yo tenemos que comprender siempre eso. Podemos aprender muchas cosas, hermano. Podemos entender mucho de la Biblia. Pero quien nos respalda la palabra de Dios es la palabra de Dios. Tú tienes algo en tus manos para llevar la presencia de Dios en tu vida. Tienes que orar, leer, meditar la palabra de Dios, darle tiempo y tener comunión con Él, buscarlo, anhelarlo, desearlo, como cuando tú tienes sed, pero una sed incontrolable. Tú tienes que buscar la presencia de Dios. Hoy en día, hermano, se lo comentaba la hermana Carmen, hay muchos engañadores, muchos. Tú tienes que estar alerta, alerta, alerta. Lo que a ti te va a guiar es la palabra de Dios, es la verdad de Dios. Y entre eso es la presencia de Dios en tu vida. Hermana, yo no entiendo la palabra. Dice que pídele al Señor sabiduría y Él la da abundante pídasela de todo corazón. Anhele la presencia de Dios en su vida. Hágale que el Señor le descubra la verdad. Señor, ¿cómo voy a hacer con mi casa? Mi casa es rebelde, mi casa no quiere nada contigo, mis hijos, todo, Señor. Busque usted la presencia de Dios, búsquela, búsquela, y la bendición vendrá. Primero es Dios, es Cristo. Y cuando Cristo viene, dice, no os afanéis, porque yo sé, porque yo los crié, yo los formé, sé que necesitan zapatos, sé que necesitan ropa. Pero vayamos a Deuteronomio, capítulo 8, versículo 11. Hay algo que tú no debes de olvidar. Y se lo voy a enseñar con Biblia. Deuteronomio, capítulo 8, versículo 11. Si alguien me lo tiene, por favor, me lo puede leer. Y ese es el peligro de hoy en día. 8:11. Dice, Dios aquí
aquí ha sacado al pueblo y dice: cuídate de no olvidarte de Jehová, tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos, sus estatutos que yo ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas cosas y que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, de la presencia de Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Nunca te olvides. Nunca nos olvidemos, hermano, de que allá arriba está Dios y nosotros aquí abajo. Siempre. Dios te va a prosperar, porque eso es todo, eso es el anhelo de Él, prosperarte. Mira, cuando tienes la presencia de Dios, todo viene, hermano, sin que tú se lo pidas, porque Dios sabe que tienes necesidad. Pero tienes que anhelar la presencia de Él. Pero cuando venga esa bendición a tu vida, no te olvides. No. Porque ese es un arma que el enemigo ocupa muy frecuentemente. No te olvides. Quien te ha dado todo se llama Dios. Amén. El Señor lo bendiga. Gracias, Señor, por este momento. Tú conoces, Padre Santo, nuestras intenciones, nuestro deseo, nuestro anhelo, Padre. Hay cosas, Señor, en la vida que nos es difícil a nosotros entender. Pero a través del Espíritu Santo, Señor, te pido que puedas redarguir nuestros corazones, que apreciemos con todo amor que tú nos has puesto, Señor, tu presencia. Que no se vaya, Señor, de nuestra vida, que la descuidemos, Padre. Que tomamos, Señor, o tomemos nuestras... Señor, que si hay necesidad, como David lo decía, de lavarme, lávame más y más. Señor, en el nombre de Jesús, te pido por aquellos, Padre, que están en algún lugar escuchando, viendo este mensaje. Aquí, Señor, yo te pido que tú toques su corazón, Señor. Que tu Espíritu Santo, que es el que redarguye, que convence de pecado, pueda, Señor, hacer la obra, que las personas lo dejen, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amigos, si usted ha escuchado esta predicación, le invito a que usted tenga la presencia de Dios en su vida. Era difícil e imposible en aquellos tiempos tener la presencia de Dios en la casa, el lugar donde anduvieras, pero hoy a través de Jesucristo tú puedes tener esa presencia del Señor que necesitas. Primero, por el perdón de tus pecados, y segundo, por la necesidad que tenemos, porque somos vulnerables si la presencia de Dios no está en nuestra vida. Yo te invito a que tú digas esta oración conmigo. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Reconozco que tú eres Dios y que moriste en la cruz por mis pecados. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Señor. Reconozco que moriste en la cruz, pero que hoy vives y vives para siempre, Señor. Resucítame, Padre, para esa nueva vida en Cristo, Señor. A ti sea la honra y la gloria. Amén y amén. Señor, gracias te damos.